Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buen día, Vero, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Y yo saludo al asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel. Asambleísta, buenos días. Eh, Mónica Palencia se salvó. ¿Construye salvó a Mónica Palencia? ¿Esto es así? Muy buenos días, querido Milton. Un saludo, Verónica. Un saludo a toda la audiencia. No, querido Milton, nosotros lo que hicimos fue votar por el país, por una decisión sensata, una decisión que fue muy difícil, muy complicada. Por un lado teníamos la intención del correísmo de arrastrarnos a una vendetta personal, a una estrategia de defensa del correísmo en torno al tema de Jorge Glass. Y por el otro lado teníamos a una ministra que consideramos incompetente, incapaz para llevar a cabo una agenda de seguridad y que ha quedado debiendo al país mucho. Pero ante estas dos posiciones, nuestra decisión fue decantarnos por la que consideramos más correcta, la que consideramos más positiva para el país. Y esa fue precisamente no darle el trofeo de la cabeza de la ministra a el correísmo. Y eso definitivamente, sin duda, tiene un costo, pero sabemos que es lo más correcto, lo más prudente y lo que va a buscar finalmente la ciudadanía y tiene en sus intereses la ciudadanía mismo. Ahora, se está vendiendo un poco la idea desde ayer tarde de que Construye cambió de posición abruptamente. ¿Cuál era la posición de Construye antes de la votación de ayer? Antes de que llegue la sesión de ayer. Bueno, nosotros pretendimos y siempre lo dijimos, escuchar los argumentos de cargo y los argumentos de descargo. Pretendimos escuchar a los interpelantes, así como a la ministra, pero lo que vimos fue un acto de vergüenza, un acto bochornoso entre dos compadres que pretendían mostrar una supuesta pelea entre ellos con el objetivo de, el uno, llevarse la impunidad del tema de Jorge Glass y defenderlo a nivel internacional, y el otro acuerpar una agenda de seguridad defectuosa, una agenda de seguridad que le debe mucho al país. Pero claro, ante esta realidad no habían medias tintas y nuestra posición fue la abstención, que quiere decir que no estamos con el uno ni estamos con el otro, más allá del resultado de la no censura a la ministra. Por eso nosotros hemos dicho que no vamos a transar el silencio, porque eso sí, la señora ministra tendrá que seguir escuchando de nuestra parte la crítica contundente a esa agenda de seguridad que definitivamente no ha dado resultados en el país y nos ha convertido en la capital del crimen de la región. El correísmo dice que ustedes sí transaron y que transaron la supervivencia de la lista de asambleístas que está en manos del Tribunal Contencioso Electoral y que podría justo resolverse hoy mismo. Bueno, esa es una decisión jurídica, eso es una decisión en derecho. Nosotros tenemos certeza de que Construye ha actuado en derecho. Incluso tuvimos el acompañamiento del Consejo Nacional Electoral en todos los procesos. Si es que es así, que con el acompañamiento y con la juridicidad clara no conseguimos una lista, no conseguimos calificación, pues evidentemente será una decisión en derecho. Nosotros no hemos transado y es más, no estaba ni siquiera en la ecuación. Nuestra posición siempre fue la misma. Vamos a ir con nuestra altivez y seguridad jurídica a una disputa con el Tribunal Contencioso Electoral. Y por el otro lado, vamos a ir a un juicio político con la certeza de que somos responsables. Lo primero fue decidir sobre el enjuiciamiento. No tenía nada que ver con la censura. Queríamos escuchar a la ministra. Y de hecho, ella asistió a la Asamblea Nacional para ser escuchada. Lo que vimos es que en ese teatro que armaron, definitivamente Construye pretendía ser arrastrado a una agenda de defensa del tema de la Embajada de México y por ende no pudimos aceptar. Esa fue la razón y esa fue la única condición que nosotros tomamos para poder resolver lo que resolvimos ayer, la abstención. Asambleísta, buenos días. Bueno, ayer Leonardo Berrezeta de RC decía que Construye debería hacerse cargo por haber salvado a la ministra del Interior, Mónica Palencia. En todo caso,
¿Qué es lo que más pesó para que les haya llevado a tomar la decisión que tomaron de la abstención? Y también cómo vean esto que, bueno, el correísmo quiso hacer a un lado, ¿no? Sacar esto de la embajada de México, pese a que estaba dentro de las causales, simplemente no lo mencionaron, pero tampoco es que se podía dividir esta situación. Así que, bueno, cuéntenos un poco cómo ve todo lo que sucedió ayer y la decisión que tomaron. Bueno, allí, querida Verónica, decirle a la ciudadanía que si bien podían eliminar el argumento en la disertación, en la interpelación, el argumento de la Embajada de México, era imposible quitar esa intención de defenderlo a Jorge Glass a nivel internacional. La ciudadanía comprendió que la defensa, más bien dicho, que la interpelación era en torno al tema de Jorge Glass. Y claro, eso lo pudimos identificar, lo pudimos ver el día de ayer, y por eso, más allá de que no lo hayan mencionado en su disertación, esa era la razón. Y por ende, nosotros tuvimos que sopesar, tuvimos que calcular, medir, balancear qué estaba por suceder. Si es que le dábamos la censura a la señora ministra, pues quedaba la Revolución Ciudadana fortalecida en su agenda de la impunidad. Y por el otro lado, tener claro que no, la no censura significaba acuerpar y apoyar una posibilidad de la ministra. Pero nosotros dijimos claramente desde el principio, vamos a ir por la decisión más sensata, ni por una ministra incompetente que no le ha dado resultados al país, ni por una agenda de impunidad en torno al tema de Jorge Glass. Lo sopesamos, lo balanceamos y definimos que definitivamente Construye no se va a prestar para ninguna agenda de impunidad, ni la del gobierno, ni la de la Revolución Ciudadana. Ahora, el gobierno está en una agenda de impunidad. Ayer lo toman como una gran victoria el hecho de que no se hayan alcanzado los votos. Y sí, puede ser, digamos, de hecho lo es, porque le dieron al correísmo una dura derrota, porque sus dos interpelantes no pudieron convencer. Por ejemplo, a usted le convencieron las pruebas de cargo, ya sé que las de descargo no le convencieron, y que la votación fue, por lo que usted dice, para no hacerle juego a una agenda de impunidad. Pero las pruebas de cargo tenían algún fundamento. Bueno, ahí en principio decir, querido Milton, que así Construye hubiera votado por la censura, no alcanzaban los votos todavía, porque hay que entender que Construye tiene 13 votos y la votación fue de 77. Es decir, que igual se quedaban con los 90 y les hubiera faltado 2 votos. Pero, pero, sí, decir claramente, las pruebas de cargo y descargo no fueron apuntadas a responderle al país, ni las unas ni las otras, ni de la señora ministra, ni de las supuestas pruebas presentadas por los interpelantes. Allí lo único que vimos fue un intento de vendetta personal por parte de la Revolución Ciudadana y por el otro lado, una acusación igualmente en contra de la Revolución Ciudadana por parte de una ministra que está cuestionada por tener vínculos con ellos mismos. Es decir, vimos una pelea de compadres. No pretendíamos ser arrastrados a ello. Nuestra votación en abstención fue una decisión que, si bien dura, fue la más sensata. Ahora, hablemos un poco del procedimiento. La conducción, dos cosas aquí. La conducción de la sesión por parte de Viviana Veloz. Segundo, no permitió que se haga un pedido para reconsiderar la votación. La clausuró y lo que viene aquí es que se puede en la siguiente sesión am, pedir una reconsideración y votar de nuevo. Bueno, la reconsideración o no, dar paso a la misma o no en la misma sesión, depende de la presidencia de la Asamblea. Nosotros entendemos que la señora Viviana Veloz resolvió no darle paso a una reconsideración, pero sin mucho sentido, porque igual las bancadas no van a cambiar sus votos. El día de hoy es prácticamente imposible que eso se pueda remover. Se dé la reconsideración ayer o se hubiera dado ayer o se dé el próximo martes. Al fin y al cabo, eso está cerrado. En nuestra opinión, no vamos a cambiar y yo creo que ningún asambleísta va a cambiar de posición. Por tanto, la conducción de la Asamblea Nacional puede tener sus problemas, puede tener sus dudas, pero la posición política no va a cambiar. Asambleísta, ¿cómo vio los argumentos de defensa de la ministra Mónica Palencia? ¿Le convencieron? Eh,
como le decía hace un rato, yo creo que ninguno de los dos fue a atender lo que a la ciudadanía le interesa. La señora ministra no solamente tiene que hablar de mostrar allí una carpeta diciendo que es el Plan Fénix, no tiene que ir allá a dar y citar a autores o citar a personajes públicos para argumentar. Allí lo que tenía que ir a decir es qué pasó con Fito, cómo se fugó Fito, sabe algo dónde está, tiene algún indicio de que va a llegar a donde él. Tiene que explicarnos cómo el país incrementó el delito de secuestro en 500%. Cómo después de haber declarado la guerra y haber subido el IVA, no ha resuelto el problema de Durán, por ejemplo. Luego de haber ido a Durán con el bloque de seguridad, no ha resuelto el problema de Durán. Durán se ha convertido en una de las capitales del crimen del mundo, solo comparables con la guerra en Ucrania o tal vez la guerra que se libra en Israel. O sea, definitivamente no dio respuestas a eso. Y esas pruebas, las que presentó, parecían más un libro romántico antes que una exposición dirigida a absolverla. Queda mucho Bueno, debiendo la señora y esperaríamos que dé las respuestas. Ya no tiene ninguna excusa para poder decirle la verdad al país. bueno, le cambio el tema. Ley eléctrica. Segundo debate la próxima semana, si no me equivoco, lunes. Eh, Empiece definiéndola. ¿Es una ley privatizadora o estatizadora? Es una ley no más apagones 2.0, estimado Mil. Nuestras observaciones han sido presentadas por escrito y hemos dicho que esta ley, si se elimina el seguro de compra y de pago al sector privado cuando decida invertir en el sector eléctrico, no va a causar ningún efecto y por ende vamos a seguir en la crisis tal cual estamos en este momento. Esa ley no viene todavía, hay que ver el informe final, lógicamente, pero en principio lo que vemos es que no hay una intención verdadera del gobierno de abrir el mercado eléctrico al sector privado. Que esa fue nuestra propuesta desde la ley No Más Apagones número 1. El día de hoy, la ley No Más Apagones número 2, estamos viendo que pretenden repetir la lógica, es decir, no hacer nada y al mismo tiempo culpar a todos de que no le permiten hacer nada. Esperemos que no sea utilizado como herramienta política. Esperamos que se hagan caso a las observaciones de los técnicos que han ido a la comisión, de los técnicos que han asesorado a las diferentes bancadas para presentar observaciones objetivas y esperaríamos en los próximos días que se emita un informe sensato, verdadero y sobre todo profesional. Ya lo dijo el bloque oficialista, que van a incluir la creación de fideicomisos para garantizar el pago a los inversionistas, que creo que sería lo de menos, por lo menos darles una seguridad a quienes decidan meter su dinero en estos proyectos. A lo mejor también se discute el tema de si son 100, 200, 300, 500 mil o nada megavatios de límite. Eh, Garantizar que les van a pagar. Claro, lo mínimo es pretender que te paguen algo que tú estás invirtiendo. Ningún inversionista privado va a ir a invertir en un mercado en donde le dicen, no sé, busca quien te pague. Si es así, habiendo un monopolio estatal, evidentemente el mensaje es no te voy a pagar. Por tanto, creo que eso es lo mínimo que hay que esperar. Pero allí hay otras lógicas que hay que impulsar. El tema del beneficio arancelario e IVA a los equipos importados relacionados a la generación fotovoltaica, por ejemplo, o la posibilidad de que la industria pueda invertir de manera masiva para su autogeneración, sin techos, sin límites, y que pueda el sector privado abastecer de energía al país también. Eso sucede en nuestros vecinos. Y claro, como Colombia y Perú lo realizan, tienen energía, nosotros no. Asambleísta, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Querido Milton, querida Verónica, siempre es un gusto estar con ustedes, un placer, un saludo a toda la audiencia.